agradece a todos por su presencia. Yo soy la doctora Paola Barberena, consultora de diagnóstico veterinario en IDEXX para Latinoamérica. Durante este seminario web estarán nuestros especialistas en línea para responder sus preguntas a través del chat o a través del correo electrónico que se encuentra en la descripción del video. Además, tendremos una sala virtual en la que nuestros consultores estarán en vivo para responder preguntas y proporcionar información comercial. Para acceder, solo haga clic en el enlace disponible a continuación en la información del video. Al final de este seminario web, nuestro equipo seguirá estando disponible en la sala en línea para responder preguntas y para hacer una breve presentación de nuestro equipo Catalyst One. Los esperamos a todos en el salón. El Dr. Guillermo Couto es profesor retirado de Medicina Interna y Oncología en la Universidad Estatal de Ohio. Es reconocido internacionalmente en el campo de la oncología, la hematología veterinaria y la medicina interna en la raza Galo. Recibió su título de veterinario en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y completó su residencia de oncología en la Universidad de Davis, en California. Una vez más agradecemos al Dr. Guillermo Couto por la disponibilidad para compartir con nosotros tanto contenido valioso para la rutina diaria de la clínica veterinaria. Hola colegas, ¿cómo están? Los saluda Guillermo Couto y mientras los saludo vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar un poquitito de enfermedades por vectores. Y les cuento lo que quiero hacer hoy. Fundamentalmente hablar de cosas que o no aprendimos en la facultad o no nos quedaron muy claras en la facultad, pero fundamentalmente lo que quiero enfatizar es el potencial zoonótico de muchas de estas enfermedades. Así que este es uno de los títulos que podemos usar, creo que es el que van a usar para promocionar el webinar, pero también lo podrían llamar riesgo para nosotros y para los dueños. ¿Okay? Y les digo, esto es algo que está generando un montón de información. La base de datos sobre estas enfermedades sigue aumentando, y lo que quiero hacer es compartir con ustedes un poco de los conocimientos relativamente nuevos sobre estas enfermedades. Voy a hacer una introducción cortita, hablar muy poco de las garrapatas, porque como saben no soy parasitólogo. Voy a hablar un poquitito de algunos de los agentes etiológicos emergentes, por así decirlo, o nuevos, entre comillas. No voy a hablar de presentación clínica, diagnóstico y tratamiento en este webinar, voy a hablar un poco de esto en el próximo, y voy a hablar también de enfermedades por vectores en gatos en el próximo webinar. Y después quiero hablar de dos cosas rápidas, cáncer y autoinmunidad, y pasarme el resto de los 45 o 50 minutos hablando de zoonosis. Y como les decía, hay un montón de información sobre zoonosis con estas enfermedades por vectores. Todos conocen varias de las especies de garrapatas y saben que estas enfermedades por vectores son comunes. Solían tener una localización geográfica bien definida. Les voy a mostrar lo que está pasando con el global warming, con el calentamiento global. Estoy grabando este webinar la segunda semana de julio, y estas son fotos del incendio en Klamath Falls, en Oregon, y estas son fotos de la inundación en Alemania, Bélgica y Holanda de esta semana. Así que de nuevo los cambios climáticos están causando un montón de problemas. Y les pongo entre comillas nuevos organismos, porque obviamente no son organismos nuevos, han estado acá con nosotros todo el tiempo, pero no teníamos idea que existían. Así que vamos a hablar un poquito más en detalle de esos que son los que más probablemente no hayan aprendido mucho en la facultad. Este es un artículo que acaba de salir, les digo, salió creo que hace 2 o 3 semanas, y lo que hicieron una proyección de cómo va a extenderse el rango geográfico de las garrapatas en Estados Unidos, basados en los cambios climáticos que están ocurriendo. Y lo que ven acá es en rojo, fundamentalmente, cuanto más oscuro sea el rojo, más cambios va a haber, cambios para peor, no para mejor, sino que se van a seguir extendiendo. Y lo que ven acá son diferentes especies de garrapatas en Estados Unidos, así que no los voy a aburrir con eso. Pero esto es un tema súper importante porque ahora, por ejemplo, les doy la situación en Ohio, donde vivimos en Ohio, que es este paralelogramo, no sé cómo lo llamaría, que estamos ahí
en el centro norte de Estados Unidos. Hasta literalmente hace 2 años no teníamos borreliosis y ahora este año ya hubo 500 y pico de pacientes humanos diagnosticados con borrelia porque las garrapatas están viniendo desde el este para acá y desde el norte para el sur. Así que de nuevo esto es un panorama que cambia constantemente. De nuevo, no es que los vectores sean viejos, sino que estos son los que aprendimos en la facultad. ¿Se acuerdan? Todos conocen el Rhipicephalus, todos conocen a los ixodes, a los Dermacentor y a los ambliomas. Y como les digo, el objetivo de esta charla no es hablar de cómo reconocer los vectores, para eso tienen fuentes mucho mejores, con gente que sabe mucho más que yo al respecto. Así que la idea es mencionárselos y después hablar un poquitito del papel que juega cada uno de estos vectores en las enfermedades que estamos viendo en todo el planeta. Pero hay algunos vectores nuevos, entre comillas, y les quiero contar la historia de esta garrapata que se llama Hemaphysalis longicornis o garrapata asiática de cuernos largos. Y les digo lo que pasó. En febrero del 2018, o sea que hace 3 años y monedas, unas ovejas importadas de Corea llegan a New Jersey y descubren que una de las ovejas tiene media docena de estas garrapatas. Bueno, ningún problema porque las ovejas están en cuarentena, están aisladas, no hay posibilidad que esta infestación se extienda a ningún lado, así que el comunicado oficial del Center for Disease Control, Centro de Control de Enfermedades, es no hay que preocuparse, ¿ok? O sea que esto de nuevo el 27 de febrero del 2018. En octubre del 2020, que es el único mes, el último mes en el que tengo datos, tenemos esta garrapata en 15 estados en Estados Unidos, incluyendo Ohio, donde vivo yo. Así que como ven, las garrapatas se van extendiendo hacia el oeste y les voy a contar, estas garrapatas, vamos a terminar la historia al final de la charla sobre por qué nos tendremos que preocupar por estas garrapatas. Así que esto es lo último que les voy a decir de garrapatas por un ratito y después vamos a volver a hablar de ellas al final de la charla. De nuevo, enfermedades por vectores o por garrapatas. Acá tienen lindas mórulas de Ehrlichia y de Anaplasma. Y creo, si no me equivoco, todo el mundo le han presentado a la Ehrlichia canis y esta le conocemos el nombre, el apellido, los buenos hábitos, los malos hábitos, todo lo que venga. No sé cuántos de ustedes conocen a la Chaffensis y a la Ewingi, pero les voy a dar la primicia. En Estados Unidos, la Chaffensis es casi 5 veces más común que la Ehrlichia canis y la Ewingi es 4 o 5 veces más común que la Chaffensis. O sea que los organismos de los que aprendimos muy poquitito en Estados Unidos en la facultad ahora son los que causan más problemas. Y sé que he estado en algunas facultades en Latinoamérica donde ni les presentan a estas dos Ehrlichias y vamos a hablar un poquitito más de esas. Acuérdense, lo interesante de las Ehrlichias, por ejemplo, es que algunas les van a dar reacción cruzada con las pruebas de SNAP 4DX+, algunas no les van a dar reacción cruzada, ¿ok? O sea, en el 4DX+, como saben, detecta estas 3 Ehrlichias porque la Chaffensis tiene reacción cruzada con la Ehrlichia canis y tiene un primer para detectar Ewingi. Así que lo importante es acordarse que hay unas cuantas Ehrlichias por ahí. ¿Se acuerdan que Muris quiere decir de ratón? Y lo más factible es que nunca hayan escuchado hablar de la Ehrlichia Muris. Les voy a mostrar en un mapa en un ratito. Hubo un brote muy grande de fiebre, trombocitopenia, cefaleas, migrañas, cuadros neuropsiquiátricos en el norte de Estados Unidos, en Minnesota, hace unos años, y al mismo tiempo había un montón de perros con trombocitopenia y cambios hematológicos. Historia corta, la Ehrlichia Muris era el culpable de todo esto y da reacción cruzada en el SNAP, así que estos perros testeaban positivos para Ehrlichia. Lo más factible es que ninguno de ustedes hayan escuchado hablar de la Ehrlichia de las montañas Panola o Panola Mountain Ehrlichia, porque todavía ni siquiera tiene nombre específico. Tiene nombre específico, genérico, pero no específico, perdón. Así que todavía mantengan la sintonía, en algún momento le pondrán el nombre científico. Pero esta es una Ehrlichia relativamente nueva y como van a ver, infecta no solo al perro, sino que también a los cristianos. Así que vamos a hablar un poquitito de eso.
Creo que vale la pena recordar que algunas de estas erliquias son lo que llamamos monocitotrópicas, como la Canis y la Chafensis, mientras que la Ewingi es granulocitotrópica. En otras palabras, las mórulas las vamos a ver en la Canis y la Chafensis, en los monocitos y de vez en cuando en los linfocitos, mientras que las de Ewingi las vamos a ver en los neutrófilos exactamente igual que como vemos las mórulas de anaplasma. Y de nuevo, como les decía, no es el objetivo hablar de gatos hoy, pero estas infectan a los dos tipos de pacientes que vemos frecuentemente en la clínica, perros y gatos, y nos infecta a nosotros. Acuérdense, la Chafensis y la Ewingi son las que infectan más humanos, y les voy a mostrar un poco de datos acá en un par de diapositivas. Para darles una idea, como les decía, estas enfermedades tienen distribución geográfica que está cambiando un poquitito. Este es un artículo que acaba de salir del grupo de Messi Bale, que es una exalumna nuestra que trabaja con el grupo de medicina interna de IDEXX. Y fíjense, este es un estudio con 144 millones de resultados de unos 50 millones de perros en Estados Unidos desde el 2013 al 2019, y esto es Ehrlichia, acuérdense, Canis, Chafensis, Ewingi, esto es Anaplasma en verde y esto es Borrelia en azul. Y como les decía, hace 10 años, Ohio, que les estoy mostrando acá en el rectangulito rojo, estaba sin color porque literalmente no veíamos borreliosis. Y esto es Minnesota, acá arriba, y como ven que hay bastante oscuro en la gráfica de Ehrlichia, esas son todos los casos de Ehrlichia muris que les contaba. Interesante, en esa zona no hay Rhipicephalus, así que eso fue lo primero que les llamó la atención. ¿Cómo hay tanta erliquiosis si no tenemos el vector que en teoría la debería transmitir? Y hablando de vectores, acuérdense, todo esto se lo acuerdan de la facultad, cada vector tiene una predilección por un tipo de organismo o varios tipos de organismos. Así que si tengo un perro y le hago un SNAP y me da positivo para Borrelia y para Anaplasma, lo más factible es que esté lidiando con una zona que tiene infestación con Ixodes. Mientras que si tengo un perro que me da positivo para Ehrlichia y para Anaplasma, lo más factible es que sea Rhipicephalus porque transmite esas dos. Así que de nuevo, y acuérdense, algo muy interesante, ahora aparentemente, por ejemplo, en México están teniendo varios casos de borreliosis y en teoría no hay ixodes en las zonas en las que están viendo borrelia, así que una de las hipótesis que proponen es que la borrelia ahora está siendo transmitida por Rhipicephalus o por algún otro vector. Así que acuérdense, en mi humilde opinión, entonces estos bichitos son mucho más inteligentes y vivos que los veterinarios y los científicos, así que esto no es un blanco en movimiento, por así decirlo. No voy a hablar específicamente en detalle de borreliosis, de rickettsiosis o de babesiosis, pero les quiero presentar a la Bartonella y vamos a hablar un poquitito de Bartonella ahora, vamos a hablar un poquitito más de Bartonella al final. Y acuérdense, esto no es Bartonella, sino que es Bartonella y vamos, como les decía, a charlar un poquitito de esto en un par de diapositivas. Tenemos un montón de organismos que reconocemos y para los cuales tenemos pruebas diagnósticas, pero no se olviden de lo que yo en broma llamo la Ehrlichia no la conozcáis, ¿ok? Y la Bartonella, ¿quién es ella? Porque tenemos todos estos bichos que todavía no tienen nombre. Por supuesto, si no tienen nombre y no tenemos una prueba diagnóstica, es un poquitito complicado poder testear para detectar estas enfermedades. Así que vamos a volver a eso en un ratito. Y les decía que esta Bartonella, si nunca han escuchado hablar de Bartonella, creo que ahora hay, no sé, 15.000, 17.000 artículos científicos publicados, la mayoría de ellos en los últimos 10 años. A partir del año 2009-2010 es cuando empezó este fenómeno y es un bichito nuevo, por así decirlo, casi seguro transmitido por ixodes. Sabemos que está transmitido por pulgas, hay casos de transmisión por picadura de araña, por picadura de ácaros, así que en este momento hay, que yo sepa, 38 especies de Bartonella. Creo que la mayoría de ustedes se acuerdan de la Bartonella henselae, esta es la que causa la enfermedad por arañazo del gato, los araña un gato y tiene una linfadenopatía supurativa regional.
La Binsoni es la que nos preocupa más porque esta es la que vemos en el perro y estamos viendo en humanos, como les voy a mostrar en un ratito. En perros y gatos, acuérdense, pueden causar cualquier inflamación piogranulomatosa. Elijan el órgano que más les guste, el tejido que más les guste y van a ver casos reportados de bartonelosis, desde panoftalmitis, uveitis anterior, uveitis posterior, rinitis, hepatitis, paniculitis, lo que se les ocurra. ¿Okay? Estamos viendo perros con trombocitopenia, que tienen pinta de ser perros con trombocitopenia inmunomediada, en los cuales diagnosticamos bartonelosis, tratamos la bartonela y la trombocitopenia resuelve. Hemos visto perros con efusión pleural supurativa o neutrofílica, lo que se les ocurra. Fundamentalmente, elijan el órgano, pongan itis piogranulomatosa y ahí tienen la bartonela. En el oeste de Estados Unidos, la bartonelosis es la causa más común de endocarditis valvular en perros que tienen hemocultivo negativo. Y les voy a hablar muy poquito de eso, pero acuérdense, es muy difícil diagnosticar bartonelosis. Y voy a hablar más de esto en el próximo webinar de cómo llegamos a un diagnóstico. Así que lo interesante es que además de la enrofloxacina, no creo que ninguno de ustedes use amikacina o acitromicina como antibióticos de uso común en la clínica, y el problema que estamos viendo en Estados Unidos ahora es que muchos de los veterinarios estamos usando acitromicina cuando sospechamos que el paciente tiene bartonelosis, y eso está generando cepas resistentes a la acitromicina en humanos, así que en humanos los están tratando con antibióticos más fuertes, por así decirlo, y el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, ya nos ha dicho a los veterinarios que please, dejemos de usar acitromicina en los perros en los que sospechamos bartonelosis. ¿Cuál es la realidad? Los veterinarios siguen usando acitromicina porque es la más fácil, la más barata y la más efectiva, pero está creando un problema serio. Así que esto vamos a volver en un ratito dentro de unas diapositivas más. Una de las cosas que yo no aprendí en la facultad, porque creo que en esa época, ¿se acuerdan? Yo fui a la facultad en la época del papiro, no sabíamos mucho sobre virus, pero una de las preguntas es si hay algún virus transmitido por garrapatas en humanos. Y la respuesta es sí. Siempre que hacemos esta pregunta, acuérdense, la respuesta es sí. Y el más importante es lo que llamamos el virus Powassan. Y este virus está en el noreste de Estados Unidos, causa un montón de infecciones en humanos con cuadros neurológicos, trombocitopenias y demás. Tenemos lo que llamamos virus de fiebre y trombocitopenia, que les voy a hablar un poquitito más de esto en un ratito. Tenemos el virus Heartland, el virus Bourbon y el virus este es un virus nuevo de fiebre por garrapatas de Colorado, todavía no tiene nombre bien definido. Lo que nos lleva a preguntarnos si existen virus transmitidos por garrapatas en perros. Y la respuesta es el virus este de fiebre y trombocitopenia, que les voy a contar un poquitito más en un ratito. Ha sido documentado en el perro en Asia. Hay varios artículos buenos de Corea del Sur y de China documentando por serología y por PCR la presencia de este virus en perros. Este es un virus relativamente nuevo que es trabalenguas, por así decirlo, virus de meningoencefalitis canina por garrapatas de Europa Central, así que de nuevo hay un montón de casos descritos, y estos dos virus cuando causan meningoencefalitis tienen una alta probabilidad de que el resultado sea bastante fulero, como decimos en la Argentina, así que vamos a hablar un poquitito de eso. Les decía cuando hablamos de la introducción que iba a mencionar un par de cosas sobre cáncer, y una de las preguntas que siempre hacemos, y como les digo, siempre que hacemos estas preguntas es porque la respuesta es sí. ¿Hay algún agente infeccioso que no sea un retrovirus que cause cáncer en humanos? Y como les decía, la respuesta es sí. Creo que todos han escuchado hablar de linfoma gástrico en zonas endémicas para Helicobacter. Tratan el Helicobacter y el linfoma gástrico entra en revisión. Esto estoy 90% seguro que ocurre en el gato, pero nunca lo hemos podido documentar porque todos los gatos normales tienen Helicobacter en el estómago, así que no se puede hacer control negativo cuando hacemos PCR o estudios de virus. Sabemos ahora que al principio había una asociación geográfica entre borreliosis y linfoma cutáneo
en humanos, y ya les voy a contar, esto ya se ha diagnosticado por lo pronto en equinos, y ahora se ha documentado con genética molecular y con estudios moleculares que hay linfomas cutáneos en humanos que están asociados a la infección por borrelia, y que si tratan la borrelia, los tumores entran a remisión. Y creo que han escuchado hablar de la clamidófila, que era la vieja clamidia que en humanos puede causar linfoma ocular. Y este es el artículo que está publicado sobre pseudolinfoma cutáneo en un caballo con borreliosis. Y les digo, yo he visto un caballo que tenía linfoma cutáneo. Lo testeamos para borrelia. Este es un caballo de California, dio positivo. Lo tratamos con doxiciclina, y el linfoma cutáneo, que fue diagnosticado por histopatología y métodos moleculares, desapareció. Así que de nuevo esto, manténgale un ojo. Todavía no he visto nada de esto en perros, pero como les digo, hay que buscar estas cuestiones. ¿Y qué pasa con la Ehrlichia? ¿Les parece que la Ehrlichia puede causar cáncer? Esto casualmente esta semana me llegó un email de una colega en Argentina preguntándome sobre la relación de infecciones con Ehrlichia y la posibilidad del desarrollo de linfomas. Y les cuento, esta es la citología de esta perrita, que era una Scottish Terrier de 11 años, que tiene un linfoma de células T. Como ven, una belleza de linfoma. Estos más chiquititos son linfocitos normales, y todos estos son linfocitos T anormales, positivo a clonalidad en la prueba de PAR, genética molecular, para rearreglo de receptores de membrana. Y fundamentalmente les cuento lo que pasa. Esta perrita tenía trombocitopenia crónica, y van a la Universidad de North Carolina State, y les voy a presentar a Ed Breichert, colega y gran amigo, y a Adam Birkenauer, que fue residente de Ed. Tienen un muy buen grupo de estudio de enfermedades por vectores, así que siempre que tienen un perro con hematología potencialmente consistente con enfermedades por vectores, hacen pruebas diagnósticas. Y lo interesante de esta perrita es que les dio negativa con el SNAP4X+, pero les dio positivo con inmunofluorescencia. Como la inmunofluorescencia es una prueba mucho menos específica que el SNAP, porque el SNAP usa una proteína específica de la Ehrlichia, cualquier otra persona hubiera dicho, el SNAP no anduvo, pero Ed y Adam dijeron, hey, si esta nos dio positivo con inmunofluorescencia, pero nos dio negativo con el SNAP, seguro que tiene otra Ehrlichia, y esta es la que les decía, Ehrlichia de las montañas Panola. Y les cuento lo que pasó con esta perrita. La trataron solamente con doxiciclina, el linfoma, entre comillas, entró en remisión, y la perra vivió hasta los 13 o 14 años y se murió de otra cosa. O sea que muy, muy interesante. O sea que la hipótesis atractiva es, tiene que haber algunos otros perros ahí que tienen linfoma asociado a la infección con ehrlichiosis. Y si están en zonas endémicas, como muchos de ustedes, seguro que se preguntan eso. Les muestro este artículo que salió hace un poquito menos de un año. Joaquín Enrique, colega y amigo, y Jane Dobson. Jane es la jefa de oncología en Cambridge. Hicieron un lindo estudio de enfermedades por vectores en perros con linfoma de España, Portugal y de Inglaterra. Y como ven, literalmente estos eran perros de zonas endémicas para Leishmania, así que tuvieron 0 de positividad por PCR o por inmunofluorescencia. Así que de nuevo, lo más factible es que esto no sea un problema común, pero siempre manténganle un ojo a ver cuál es la situación. Y este es un caso muy interesante. Este gatito tenía, entre comillas, mieloma múltiple y plasmocitosis esplénica, y terminaron encontrando Anaplasma platis, Bartonella henselae, Bartonella cholerae y Mycoplasma. Trataron los bichitos y el gato mejoró. Así que de nuevo, importante acordarse que podemos ver estas lesiones o neoplásticas o pseudoneoplásticas en algunos de los pacientes con enfermedades por vectores. Como les dije, no les voy a hablar de cuadro clínico, pero esto es para hacerlos acordar que hay presentaciones atípicas, y de esto vamos a hablar un poquitito más en el próximo webinar. Y de nuevo, no se olviden, por ejemplo, la Ehrlichia wingi y la chafensis causan poliartritis, o sea que el perro les va a venir a la clínica con fiebre y con claudicación intermitente migratoria. Así que estas son cosas que vale la pena acordárselas.
De nuevo, como les decía, no les voy a hablar de enfermedades por vectores en cuanto al diagnóstico, porque esto lo vamos a cubrir en el próximo webinar, pero acuérdense las dos opciones que tienen en este momento, las mejores son serología y detección del organismo, que esto lo mejor es hacerlo por PCR. La microscopía tiene muy poca sensibilidad, pero alta especificidad, así que vamos a discutir esto en la próxima. Y esto para darles una perla, no sé si sabían esto, que si tienen un perro seropositivo a Borrelia, esto aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica un 43%, pero si el perro es positivo a Ehrlichia, aumenta el riesgo tres veces más, fundamentalmente 112%. Así que si tienen perros seropositivos, buena oportunidad para discutir con el dueño el hecho de que les conviene hacer pruebas diagnósticas para enfermedad renal crónica para poder diagnosticarla en forma más temprana, por ejemplo, usando SDMA, análisis de orina y cosas por el estilo. Muy bien. Pausa de un segundo y les muestro un par de diapositivas sobre enfermedades autoinmunes. Y les digo, lo que creemos que ocurre ahora es que muchas de estas enfermedades por vectores o causan una enfermedad autoinmune, en otras palabras, inducen una enfermedad autoinmune o causan cambios que son compatibles con un diagnóstico de autoinmunidad. Esto es un estudio retrospectivo de Colombia y de la Universidad de California en Davis sobre enfermedades por garrapatas y autoinmunidad. Y el objetivo no es que lean esto, sino es para darles una idea de todos los tipos de patologías que se proponen pueden ser parte de del mecanismo de estas enfermedades autoinmunes. Así que, de nuevo, esto es solo para darles la presentación, por así decirlo, y no voy a hablar más de esto, al menos durante el resto de esta charla. Pero creo que cuando hablamos entre veterinarios o hablamos con un médico humano y hablamos de enfermedades por vectores zoonóticas, lo primero en lo que pensamos es leishmaniasis, por ejemplo. Y hay cantidades de artículos sobre leishmaniasis en Europa, en Asia, en Brasil, que son enfermedades zoonóticas. Acá tienen una linda leishmania en un neutrófilo. O pensamos en borreliosis, ¿ok? ¿Se acuerdan? La borrelia, la enfermedad de Lyme, es una de estas enfermedades que ahora está siendo diagnosticada en un montón de lugares del mundo. Estos son casos de Brasil, ahora hay casos diagnosticados en México, hay casos diagnosticados en otros países de Latinoamérica, pero pensamos casi exclusivamente en estas dos enfermedades cuando pensamos en zoonosis. Y de nuevo, el objetivo de esta próxima diapositiva no es que lean cada renglón individual, sino para darles una idea. Estas son todas enfermedades zoonóticas transmitidas por garrapatas. Esta es la página del Center for Disease Control, donde después, si quieren, cuando pinchan en cada uno de estos, les abre la página de esa enfermedad en particular para que aprendan un poquitito más. Pero hay cantidades industriales de enfermedades por vectores transmitidas por garrapatas. Y para el resto de la charla voy a hablar casi específicamente de garrapata. Cuando hablo de alguna otra, de algún otro vector, se los voy a mencionar. Esto es de las noticias de hace un par de años, los casos de enfermedades transmitidas por garrapatas y mosquitos en Estados Unidos se triplicaron desde el año 2004. ¿Okay? De nuevo, esto es probablemente porque reporten un poco más, pero principalmente por los cambios climáticos y la redistribución geográfica de muchos de estos vectores. Y como les decía, en humanos también estas enfermedades, esta es ehrlichiosis y anaplasmosis en humanos. ¿Se acuerdan? La anaplasmosis la transmite la Ixodes, la garrapata de patas largas, y la ehrlichiosis la transmite el amblyomma. Así que tenemos casos bien definidos. Saben que hay zonas endémicas en las cuales la gente espera ver estas enfermedades. Pero de nuevo, este es un artículo de unos 4 o 5 años atrás. Ahora, como van a ver, el rango se está extendiendo. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los dueños o familiares de nuestros pacientes? ¿Okay? Ninguna sorpresa, este es un lindo artículo que salió hace unos añitos en el cual
estudiaron si el hecho de tener mascotas en la casa, específicamente perros y gatos, aumenta el riesgo de encontrar garrapatas en la gente. Ninguna sorpresa, la gente que tenía perros y gatos tenía más del doble de riesgo relativo de tener garrapatas o pegadas o caminando por su anatomía, por así decirlo. ¿Cuál es el problema cuando tenemos pacientes que tienen enfermedades por garrapatas? Bueno, pueden tener un montón de patologías, como les decía. Este es un paciente en el cual una meningitis causada por erliquiosis causa un cuadro muy semejante a lo que llaman hemorragia subaracnoide aneurísmica y fundamentalmente, acuérdense, la mayoría de los médicos humanos no tienen idea que existe un bicho que se llama Ehrlichia, ¿ok? O sea que si no, siempre a los colegas les digo, lo primero que le tienen que decir al médico, si tienen alguno de estos cuadros que les voy a mencionar de acá al final de la charla, es soy veterinario y tengo un riesgo alto de estar expuesto a las garrapatas. Y les decía que les iba a presentar a Ed Breischer. Ed lo ven acá, y este es Ricardo Maggi. Ricardo es un colega argentino que fue alumno graduado de Ed. Ed es un súper internista, súper buena persona, muy, muy buen amigo. Y Ed y Ricardo son los capos de enfermedades por vectores en veterinaria. Y para darles una idea, Ed está en la Universidad de Carolina del Norte y esa universidad está en la misma ciudad que la Universidad de Duke en humanas. Y Ed es profesor de la Facultad de Medicina y él ve pacientes en los que se sospechan enfermedades infecciosas con los médicos humanos. O sea, Ed es el capo. ¿Qué es este artículo? Esta es una chica, una colega de 28 años que empieza con dolores de cabeza, empieza con migrañas, las migrañas se convierten en una migraña crónica, empieza con convulsiones focales, convulsiones generalizadas, le han hecho 3 resonancias, 2 punciones de líquido cefalorraquídeo, pilas de pruebas diagnósticas y no le pueden dar con la tecla. Y Ed recibe una muestra de líquido cefalorraquídeo y de sangre porque había hablado con los médicos de esta chica, termina ser positiva a Anaplasma platis, a Ehrlichia chafensis, a Ehrlichia ewingi, y esto es en una familia, y les mentí, esta es una familia que tiene, les voy a mostrar a la colega en 4 o 5 diapositivas, pero esta es una familia que tiene cuadros neuropsiquiátricos, como les voy a mostrar en un minuto. Y hoy cambié el orden de las diapositivas y moví estas 2 fotos, así que como ya soy una persona mayor, me confundí. Así que de nuevo, estos son una familia en la cual varios miembros de la familia y el perro son diagnosticados por Ed y Ricardo con todos estos bichitos. Y de nuevo, organismos muy, muy tratables. No los voy a aburrir. Esto es infección con Bartonella en una familia dinamarquesa. Esto es infección por Bartonella en una familia canadiense. Esta es infección por Bartonella en el dueño y 2 perritos papillón que habían sido expuestos a ácaros de rata, Ornithonisus bacoti, que nunca había escuchado hablar de ese animalito de Dios, pero de nuevo, para darles la idea, no los voy a aburrir con esto, pero esto es una familia entera que había estado expuesta a esta araña que se llama Woodlouse Hunter Spider Bite. Y fundamentalmente esta gente ha estado expuesta, probablemente han tenido picaduras y tienen ahora un cuadro neuropsiquiátrico que fundamentalmente termina siendo positivo para Bartonella. Okay, les voy a mostrar más datos acá en un segundo. Esto fue la reunión de medicina interna de hace 2 años y Erin, de nuevo, era una de las residentes y candidata a PhD de Ed y Ricardo y presentó este muy lindo artículo en el cual evaluaron 300 y algo de pacientes con cuadro neuropsiquiátrico y 63% de estos pacientes eran positivos a Bartonella. ¿Okay? Y les voy a mostrar más artículos y después les voy a hablar específicamente de nosotros los veterinarios. Pero en humanas existe este conglomerado de síntomas que se llama Bartonella Associated Cutaneous Lesions o lesiones cutáneas asociadas a Bartonella. Como ven, son muy peculiares. Esto no es una lesión que van a ver muy seguido en perros o en medicina humana. Pero lo interesante
es que muchos de estos pacientes tenían cuadros neuropsiquiátricos o neuropsicológicos, problemas para dormir, confusión, irritabilidad, ansiedad, depresión, migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de nuevo, este es un estudio prospectivo que están haciendo con varios colegas humanos para tratar de determinar cuál es el papel de esta Bartonella en los cuadros neuropsiquiátricos. Este es un artículo que acaba de salir, salió hace un par de semanas y les cuento lo que hicieron acá. Este es un estudio prospectivo de pacientes con esquizofrenia y los han comparado a un grupo control. Y lo que quiero que se fijen aquí es en la gráfica de la izquierda. Esto es serología por inmunofluorescencia. Y acuérdense, serología nos dice que hemos estado expuestos al organismo, no nos dice que definitivamente estamos infectados con el organismo, pero si tenemos PCR positiva, eso nos dice que estamos infectados con el organismo. Los casos son la barra de la izquierda. Como ven, no hay diferencia significativa en cuanto a exposición a Bartonella, pero fíjense lo que pasa cuando hacen PCR para Bartonella en sangre. El 65% de los pacientes con esquizofrenia son positivos comparado con el 8% del grupo de control. O sea que ahora hay un empuje muy, muy grande para tratar de determinar el papel de la bartonellosis en muchas de estas enfermedades neuropsiquiátricas. Y vamos a hablar de los veterinarios en unas diapositivas. Por ahí ustedes dicen, bueno, esto a mí qué me importa, eso pasa solamente en Estados Unidos, ¿ok? Pero fíjense, este es un chico con ehrlichiosis humana en Bogotá, que tiene una hemorragia intracraneana secundaria a una vasculopatía y trombocitopenia. Este es un estudio relativamente reciente de un banco de sangre en Costa Rica, en el cual 3% de la sangre donada era positiva a PCR para una variedad nueva de Ehrlichia canis. Esto es, de nuevo, dadores de sangre sanos que resultaron en creo que era 3,7% de positividad en PCR. Así que, de nuevo, estos bichos andan por todos lados. Están en Venezuela, en este estudio, 20 pacientes con signos de ehrlichiosis monocítica, 6 fueron positivos por PCR. Así que, de nuevo, vamos a hablar específicamente de diagnóstico en la próxima. Y, de nuevo, esto es para darles un pantallazo general antes de terminar hablando de nosotros, los veterinarios. Y este es un estudio también relativamente reciente, hace 4 años, en el cual hicieron un estudio seroepidemiológico en el Mato Grosso, en Brasil, y el 3,8% de los pacientes fueron positivos a rickettsia, y estos son individuos normales, sanos, por así decirlo, y el 0,4% positivos a Ehrlichia canis. Y acuérdense, nunca nadie nos habló de que la Ehrlichia canis era potencialmente una zoonosis, ¿ok? Así que creo que muchos de ustedes conocen algún colega que ha tenido un cuadro que tiene toda la pinta de ser un perro con Ehrlichia. ¿Y qué pasa con nosotros los veterinarios? Les cuento, todo esto empezó con este es un veterinario de 50 años con su hija de 7 años, que los dos tienen cuadro neurológico multifocal, tienen artralgia, fiebre, etcétera. Los dos son positivos en serología y PCR de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Y lo más interesante, 3 de los 4 gatos en la casa positivos con PCR y los 4 positivos por serología. Como ven, este es un artículo de 2010 y Ed ya estaba investigando todo esto desde, les diría, 2007, 2008, y tratando de ver qué es lo que pasaba. Esta es la colega que les decía, la chica de 28 años con cuadro neurológico, artralgia, fiebre, convulsiones. Esta chica está en un coma inducido médico, con respirador y cosas por el estilo, hasta que tiene la gran suerte de que Ed testea estas muestras. Es una chica que vive en el Caribe y encuentra anaplasma, borrelia y micoplasma, la tratan y la chica mejora. O sea que es súper, súper importante. Y estos datos así aislados llevaron a que Ed hiciera un estudio grande, prospectivo, y este es el estudio que publicaron en el año 2011. Y les cuento lo que hicieron. Hicieron un estudio prospectivo en el cual un grupo eran veterinarios, enfermeros
alumnos de veterinaria y peluqueros y operadores de caniles de perros. El grupo control eran alumnos de medicina de primero y segundo año de la Universidad de Duke. ¿Okay? Después de haber hecho los primeros 10 controles y después de que encontraron que todos eran negativos, se concentraron fundamentalmente en los veterinarios, enfermeros y gente que tiene contacto con los perros. Todos estos son pacientes inmunocompetentes, ¿ok? No son pacientes con inmunodeficiencia, sino que son pacientes inmunocompetentes. Y como ven, casi la mitad por serología positivos por lo menos a un organismo, y si esto no los asusta, tienen un problema neuropsiquiátrico, ¿ok? Acuérdense, 24%, uno de cada 4 veterinarios fundamentalmente positivos por PCR. Este BAPGM es el medio de cultivo que usan para que pueda crecer la Bartonella en cultivos de sangre o de líquido cefalorraquídeo de tejidos. Y la mayoría de la gente afectada, cefaleas, migrañas, síndrome de fatiga crónico, artralgia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que al mismo tiempo que hicieron esto, y cuando empezaron a reportar que los veterinarios y la gente que trabaja con nosotros tiene un alto riesgo, dijeron, ok, a ver cuánta de la gente que tiene diagnóstico presuntivo de borreliosis, de artritis por borrelia, terminan siendo positivos para Bartonella. Y este estudio lo hicieron en la zona de Baltimore y de Washington, D.C., en Estados Unidos, y fundamentalmente lo que encontraron es que de estos pacientes en la zona endémica para enfermedad de Lyme, en una clínica que fundamentalmente lidiaba con pacientes con enfermedad de Lyme o borreliosis, 62% positivos en serología y 41% positivos a PCR en sangre periférica. Así que de nuevo, el objetivo es asustarlos, ¿ok? Esta es la idea, los quiero asustar. Y están todos ahí diciendo, a mí me duele la cabeza, a mí me duelen las articulaciones, a veces estoy cansado. Eso es lo importante, ¿ok? De nuevo, pilas de artículos, detección de Bartonella en la sangre de veterinarios y técnicos veterinarios, un riesgo ocupacional nuevo, está la Bartonella Henselae asociado, contribuyó a la muerte de 2 veterinarios. Anecdóticamente les cuento muy interesante, el padre de Ed Breischer, que ahora falleció, desarrolla demencia literalmente aguda. Al mismo tiempo tiene fiebre, tiene trombocitopenia, lo testean, da positivo para Bartonella. Le empiezan a dar acitromicina y a los 3 días se le va la trombocitopenia y, prepárense, se le va la demencia. ¿Okay? Y una vez que trataron este cuadro clínico, el padre se le fueron todos los signos clínicos y los síntomas de demencia. Así que, de nuevo, esto no solo ocurre en Estados Unidos, este es un estudio que, de nuevo, Ricardo y Ed con Xavi Roura hicieron en España. Y como ven, 89 veterinarios y asistentes, 11 positivos a Bartonella quintana por inmunofluorescencia, 56% positivo a la Bartonella vinzoni, como les decía, es la que nos preocupa más, y el 8% positivo a una de las 2 por PCR. Así que de nuevo les puedo mostrar todos los que quieran. Esto es de México, donde 106 veterinarios, 19 peluqueros, asistentes y administrativos los testearon. 54% fueron positivos a más de uno y 2% fueron positivos a todo. Y los que dieron positivos en PCR tenían fiebre, dolores de cabeza, debilidad, artralgia, mialgia y petequias. ¿Okay? O sea que, de nuevo, esto es para darles un pantallazo general. Y el resumen, fundamentalmente, es el cuadro clínico que vemos en humanos: decaimiento, pérdida de peso, petequia, anemia, linfadenopatía, esplenomegalia. Entre paréntesis les digo, Ed Breischer tuvo fiebre de las montañas rocosas, lo picó una garrapata y siempre me cuenta que estaba seguro que se moría porque nunca en su vida se había sentido tan mal. Y así que, de nuevo, todo esto es algo que tienen que acordarse. ¿Se acuerdan que en nuestra profesión tenemos la gran desgracia de que es la profesión que tiene la tasa más alta de suicidios en el mundo? Y esto no ocurre solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Y ahora él está haciendo un estudio prospectivo a ver si
la gente que tiene pensamientos suicidas tienen una tasa más alta de infección a bartonelosis. Así que, de nuevo, este es un campo que está creciendo día a día. Así que les cuento, el día empieza hermoso, uno sale con la familia a caminar por el bosque y ¡boom! Nos muerde una garrapata en el trasero, por así decirlo. Y se acuerdan que les conté que estaba este virus de fiebre severa con trombocitopenia, que es un flevovirus, lo diagnosticaron por primera vez en China hace unos 12 años, y en humanos tiene un 30% de mortalidad porque causa meningoencefalitis, ¿ok? Así que acuérdense, aparece un bicho nuevo, hay que buscar a ver si está en el perro, ¿ok? Y este es un estudio de Corea, y lo que detectaron en este estudio es que encontraron anticuerpos y encontraron perros positivos a PCR en caniles, en perreras municipales en Corea. Así que, de nuevo, esto es súper importante. ¿Por qué se los menciono? Si ustedes dicen esto es en Corea y no me preocupa y que esto que el otro, adivinen quién transmite el virus. Nuestra querida garrapata Hemaphysalis longicornis, ¿okay? La que les decía que ahora tenemos en 15 estados. Y estoy 99% seguro que ninguno de ustedes, ni ningún veterinario en Estados Unidos, si le llega un perro con un cuadro neurológico y trombocitopenia, va a tener este virus en la lista de diagnósticos diferenciales. Este es un estudio rapidito que hicieron en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y fíjense, perros infectados, ¿ok? Y gatos, ¿ok? Así que, de nuevo, esto es no infectados, sino con esta garrapata arriba. En otras palabras, infestación por garrapatas. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de One Health o una salud, pero acuérdense, One Health quiere decir que los médicos, los veterinarios, los bioquímicos, los microbiólogos, toda la gente que está dedicada a la investigación y a la medicina, trabajan juntos para mejorar el diagnóstico y el manejo de estas enfermedades. Este es un muy lindo artículo escrito por Michael Day. Michael, súper buen tipo, muy amigo mío, lamentablemente falleció el año pasado, muy joven, pero Mike era un capo de One Health y estaba metido en el WhatsApp, y muchas de las reglamentaciones que escribió el WhatsApp la generó Michael. Así que termino con un par de diapositivas, y creo que no sé cuántos de ustedes, cuando les da positivo para Ehrlichia a un perro, discuten con el dueño la posibilidad de que no el perro les vaya a transmitir la enfermedad al dueño, sino que la garrapata que picó al perro puede picar al dueño, y que el perro es un centinela para la infección en humanos. Y esto es lo que hago yo cada vez que me da positivo un perro, alguno de estos bichos, ¿ok? Positivo en serología quiere decir lo picó una garrapata, así que de eso vamos a hablar más en detalle en el próximo webinar. Así que los veterinarios somos los líderes de enfermedades por vectores en One Health, y como colegas que practicamos medicina de pequeños se tienen que preocupar de estos bichos, ¿ok? Si nunca pensaron en eso, quiero que piensen, quiero que tengan pesadillas a la noche, y que cuando estén viendo un perro con enfermedades por garrapatas, piensen, el dueño se puede infectar o yo me puedo infectar si se me prende una garrapata. Así que, de nuevo, con esto, colegas, los voy a dejar. Dijimos 45 minutos a 50 y estamos en 46 y monedas, así que acá tienen mi dirección de email. Espero que hayan disfrutado el webinar. No hay mucho para aplicar en la clínica de lo que aprendieron hoy, pero hay mucho para pensar y digerir, que va a cambiar, con suerte, la manera en que enfocan a estos pacientes. Así que con esto voy a dejar de compartir la pantalla, los voy a saludar una vez más, y espero verlos en la próxima cuando hablemos de pruebas diagnósticas para enfermedades infecciosas. Un abrazo a todos y me despido. Chau, chau.